Buenas tardes a todas y a todos. Les saluda José Luis Caballero, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenidas y bienvenidos a esta audiencia 19 del 194 periodo de sesiones y que es exactamente sobre el seguimiento a 35 medidas cautelares sobre personas detenidas y con paradero desconocido en el contexto postelectoral en Venezuela, una situación a la que la Comisión Interamericana le ha dado puntual seguimiento a partir del 28 de julio, justamente del año pasado, con todos sus mecanismos y con atención particular al otorgamiento de medidas cautelares. Saludo a las representaciones que están confirmadas por esta audiencia, que tiene que ver con personas defensoras e incluso de representantes de las personas beneficiarias. Saludo a la Comisión Interamericana, a quien está aquí, mis colegas. Se encuentra la comisionada Gloria de Mis, quien es relatora para Venezuela. Está la comisionada Andrea Pochac, primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana. Está la comisionada Roberta Clark, quien es además relatora para personas defensoras de derechos humanos. Está el comisionado Carlos Bernal, que es relator para personas con discapacidad y quien nos ofrece una excusa porque tiene que salir en un tiempo relativamente breve a su viaje de regreso. Está el relator Pedro Vaca, el relator especial a libertad de expresión. Está la secretaria ejecutiva Tania Reneaum y está la coordinadora de medidas cautelares y solicitud de provisionales, Fernanda Dos Anjos. Esta mesa está pues representada, toda la Comisión Interamericana ahora en esta última audiencia del 194 periodo de sesiones. El tiempo tendríamos 35 minutos para que hablen las representaciones. Hay preguntas de la comisión después y luego se les devuelve la palabra para su devolución, comentarios, respuestas. Les voy a pedir un uso atento del tiempo. No tenemos cronómetro, pero tengo un par de letreros, uno cuando falten 3 minutos y luego ya cuando el tiempo haya terminado. Entonces, tienen la palabra, por favor, 35 minutos. Les escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es Tamara Sujú, representante del Instituto CASLA. Honorables comisionados y comisionadas, gracias por permitirnos estar aquí hoy con ustedes y presentar información sobre la situación crítica de las víctimas de la desaparición forzada en Venezuela, cuyos casos representamos ante esta comisión. Tamara, perdón, hay que hablar despacio porque tenemos interpretación simultánea para las comisionadas y a veces es mejor un poco menos de contenido, pero más claridad. Gracias. Lo que expondremos no se trata de hechos aislados ni excepcionales, corresponde a un patrón sistemático, sostenido y estructurado que constituye una política de terrorismo de Estado dirigida contra civiles y militares por motivos de persecución política. Los casos evidencian una práctica institucional de desaparición forzada temporal, incomunicación extrema, negación de asistencia legal y médica y obstrucción permanente del acceso a la justicia. Entre los patrones más graves destacamos, existe un incumplimiento sistemático de las medidas cautelares y de las obligaciones mínimas de protección. Al menos 3 de los beneficiarios que corresponden a nuestra representación de desaparición forzada no tienen ningún tipo de pronunciamiento oficial al día de hoy. Ellos son Yarda Mozábal, Nahuel Gallo y Henry Castillo. Las comunicaciones cuando ocurren son vigiladas o forzadas y en algunos casos de pocos minutos. El Estado niega las visitas consulares a personas extranjeras por el tiempo que les provoque, lo cual es una negación del derecho internacional y los convierte en ficha de canje o manipulación a su conveniencia. CASLA representa a los ciudadanos Yandar Moxal y Nahuel Gallo, quienes no han tenido visita consular al día de hoy y sus gobiernos no han sido notificados oficialmente del lugar donde los tienen detenidos. Los abogados designados por las familias no pueden acceder ni a los expedientes ni a los centros de reclusión. Tampoco existen notificaciones sobre la situación procesal de varios de ellos.
En ninguno de los casos de personas con condiciones médicas graves, como el caso de Perkins Rocha o el de Ulises Ramón Martínez, se ha garantizado la atención médica oportuna y especialista. La mayoría de las personas que han sido liberados tienen estrictas restricciones a su libertad, como presentaciones periódicas, prohibición de salida del país, prohibición de hablar de sus casos públicamente, etc. Tampoco se han cumplido la exigencia de esta comisión de que las actividades que realizan los beneficiarios, que son dirigentes de la oposición, realicen sus actividades sin amenazas, hostigamiento o actos de violencia, ya que en sí misma la privación de ejercer cargos públicos es un acto de violencia contra sus derechos ciudadanos. También denunciamos las represalias y acciones estatales que profundizan la vulnerabilidad de los beneficiados, les quitan las visitas que les han permitido y los vuelven a castigar prolongando la incomunicación, el tiempo que les provoque. Los trasladan arbitrariamente, está la negativa a recibir recursos legales como el habeas corpus, a los cuales nunca responden si es que tienen la suerte de que se los reciban, o incluso los documentos de las propias medidas cautelares de la comisión que también les niegan ser recibidas. Los obstáculos institucionales estructurales como respuestas oficiales inexistentes, recursos de amparo sin trámite, negativa a recibir denuncias y una opacidad deliberada de los centros de detención demuestra que no se trata de hechos aislados, sino de una práctica estatal consolidada. El caso de Henry Castillo Molero continúa desaparecido desde que se lo llevó el DGCIN el 24 de enero. Su familia ha introducido 4 habeas corpus que no han recibido respuesta y las medidas cautelares tampoco se las han recibido. Como novedad a este caso, quiero decirles que hace 2 días fue allanada nuevamente su casa y se llevaron a la sobrina Samantha Hernández Castillo de tan solo 16 años. Y hoy, mientras estábamos en estas audiencias, se llevaron a la hermana de Samantha, Aranza de Los Ángeles, de 19 años. 2 hermanas de un teniente que está en el exilio, cuyas familias están persiguiendo hoy día. Sobre Yandar Moxal se desconoce su paradero oficial. Se le permitió hace meses una llamada a sus padres y dijo que presuntamente estaba en el Rodeo 1. A su abogado designado no se le ha permitido su juramentación, tampoco ha podido verlo y se le niega la visita consular. Nahuel Agustín Gallo, argentino, permanece en lugar desconocido al día de hoy, sin que se le haya permitido a su familia algún tipo de comunicación con él. Se presume que está en el Rodeo 1. El abogado Perkins Rocha estuvo desaparecido incomunicado de sus familiares y abogados hasta el pasado 9 de enero, 1 año y 1 mes después de su detención. Las condiciones de salud siguen siendo las mismas, ha perdido mucho peso y el peligro persiste por su historia de hidrocefalia, válvula cerebral con graves problemas de salud, ya que sufrió meningitis y tuberculosis cerebral. Le han realizado 3 audiencias virtuales y le cambiaron al defensor público en el medio de las audiencias sin que la familia se enterara. El abogado Ulises Ramón Martínez Silva estuvo desaparecido 2 meses y 11 días hasta el 20 de agosto, cuando la esposa pudo verlo 5 minutos. Ha bajado 25 kilos de peso, padece hernia inguinal, pierde sentido de orientación y presenta mareos que le provocan caídas. Fue trasladado a Yare 2 en septiembre, cárcel donde sabemos cómo son tratados los perseguidos políticos. El dirigente político Américo de Gracia fue liberado el pasado 24 de agosto, luego de permanecer 1 año y 1 mes totalmente incomunicado de sus familiares y abogados. Actualmente se le niega la boleta de excarcelación, luego de 15 meses fue que conoció a su abogado defensor público, no ha podido ver al juez, no tiene acceso a su expediente, no sabe de qué se le acusa y sigue sin derecho a tener abogado privado y fue inhabilitado políticamente para ejercer cargos públicos con prohibición de salida del país. Este es más o menos un resumen de lo que quería decir y después en los otros 3 minutos sigo. Gracias. A mí se me pidió leer una petición de un abogado que está en Venezuela y que se quiere mantener en reserva en anonimato su nombre, y es este caso. Buenas tardes, honorables comisionadas y comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como a los representantes de personas extranjeras detenidas en Venezuela y a las organizaciones de derechos humanos presentes. En este espacio de seguimiento a medidas cautelares es importante recordar que la medida cautelar MC 143824
visibilizó a nivel internacional la situación de Alberto Trentini, un hijo único de una familia veneciana, amigo, ciudadano italiano y un ser humano con más de 10 años de vocación de servicio a los más vulnerables. Alberto, como licenciado en Historia Moderna y Contemporánea en la Università Ca' Foscari de Venecia, se ha destacado por su labor como facilitador en procesos de formación para defensores comunitarios en misiones civiles de paz y en foros internacionales. El 15 de noviembre del 2024, a menos de un mes de estar desarrollando la labor humanitaria, Alberto fue detenido en Guasdualito, estado Apure. Hoy cumple 1 año y 6 días de privación de libertad sin cargos, permaneciendo en el Rodeo 1 en condiciones inhumanas. Recientemente, uno de los ciudadanos colombianos excarcelados informó que Alberto ha sido medicado para tratar un cuadro depresivo derivado de la incertidumbre y la preocupación por su familia. Hoy se hace un llamado al gobierno italiano y a los medios de comunicación a unir esfuerzos para que Alberto pueda regresar a casa. A ustedes, honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una solicitud respetuosa: emitir un llamado urgente al Estado venezolano para que adopte medidas humanitarias amparadas en el principio de unidad familiar. Si bien se ha permitido el acceso a llamadas telefónicas y a una visita consular no permanente, es público y notorio, incluso en medios internacionales, el profundo padecimiento que esta detención prolongada e injustificada ha causado a los padres de Alberto. 2 adultos mayores que llevan 1 año sosteniendo con valentía una espera que se vuelve cada día más dolorosa, especialmente en este tiempo en que las familias se preparan para la Navidad. Esta situación contradice el principio básico de humanidad al impedir que un hijo pueda acompañar y cuidar a sus padres en la vejez. Por ello, solicito requerir al Estado venezolano información actualizada sobre la situación jurídica, médica y psicológica de Alberto Trentini, en cumplimiento de las recomendaciones emitidas en la medida cautelar MC 143824. Finalmente, instamos a que en víspera de Navidad el Estado venezolano tenga un gesto de solidaridad y humanidad, concediendo la libertad de Alberto y permitiendo su pronto reencuentro con sus padres. Señor presidente y señores comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estamos muy agradecidos por haber concedido esta audiencia sobre seguimiento de las medidas cautelares y de personas desaparecidas. Y es un honor estar presente en esta comisión en el marco del 194 periodo de sesiones. Antes de continuar, deseo expresar mi sincero agradecimiento a la prestigiosa Universidad de Miami y a su profesora Caroline López, directora de Clínicas de Derechos Humanos y coordinadora del programa, de esta casa de estudio, por abrir sus puertas a la Comisión Interamericana y a las organizaciones de derechos humanos de la región. La situación de derechos humanos en Venezuela no es apreciada de una forma aislada. Es una problemática de vieja data y que es compartida por los principales mecanismos internacionales de protección. 1. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo el 13 de agosto de 2024 que tras las elecciones de Venezuela se registró un alto número de detenciones arbitrarias y en uso desproporcionado de la fuerza, generando un clima de miedo a toda la población. En sus investigaciones, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha concluido que en Venezuela existe un patrón sistemático de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, actos de torturas y graves violaciones a los derechos humanos en línea, con crímenes de lesa humanidad. En este comunicado del 17 de septiembre del 2024 afirmó que la represión en Venezuela es sin precedente y al país una
aguda crisis lo persigue de derechos humanos. Estructuralmente, y que pongo en negrillas, la única esperanza real de justicia para las víctimas está en la comunidad internacional. Repito, está en la comunidad internacional. Asimismo, expertos de Naciones Unidas, incluyendo las relatorías sobre libertad de expresión, el Grupo de Trabajo de Detenciones y Desapariciones Forzadas, el relator sobre ejecuciones extrajudiciales y la Relatoría de Personas Defensoras de Derechos Humanos señalaron en su comunicado del 4 de septiembre del 2024 que existían graves denuncias de violaciones de derechos humanos en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio, incluyendo un proceso carente de transparencia y veracidad. A nivel regional, esta honorable comisión ha mantenido durante más de una década un seguimiento sistemático sobre la situación venezolana, tanto a través de informes temáticos como mediante la inclusión continua en el capítulo 4 de los informes anuales por más de 15 años. Venezuela está en el capítulo 4 por más de 15 años. En su informe sobre las graves violaciones de derechos humanos en el contexto electoral, señaló que el Estado venezolano ha desplegado prácticas de terrorismo de Estado, destinadas a infundir miedo, silenciar a la oposición política y desalentar la participación ciudadana, además de los órganos del Sistema Universal y del Sistema Interamericano. Organizaciones internacionales especializadas en derechos humanos y justicia global también han llegado a las conclusiones coincidentes. La Comisión Internacional de Juristas ha dicho que el sistema de justicia venezolana carece de voluntad real para investigar violaciones graves de los derechos humanos, lo que perpetúa la impunidad en ese país. Amnistía Internacional ha señalado en el periodo electoral de Venezuela estuvo marcado por represión y que las autoridades han mantenido el poder mediante al menos del 2014. Han cometido violaciones graves y masivas de los derechos humanos, incluidos posibles crímenes de lesa humanidad, además de conducir al país en una emergencia humanitaria compleja que ha forzado a más del 25% de la población a huir y dejar atrás a sus hogares y familias. Y finalmente, Human Rights Watch ha dicho que después de las elecciones del 28 de julio del 2024, la represión estatal ha profundizado con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, persecuciones. Con esos pronunciamientos internacionales ampliamente documentados, queda claro que la situación que exponemos hoy no es coyuntural ni aislada, sino el resultado de una política sistemática de persecución contra quienes piensan, expresan y opinan diferente. Tras las elecciones del 28 de julio, el gobierno de Nicolás Maduro anunció públicamente que habían sido detenidas 2.200 personas. Al considerar las aproximaciones de 300 personas que ya estaban detenidas previas a las elecciones y siendo la cifra de 2.500 personas alrededor detenidas arbitrariamente. Asimismo, la Comisión Interamericana ha emitido
el 17 de diciembre de 2024 más de 40 medidas cautelares en el contexto preelectoral, solicitando al Estado de Maduro la protección inmediata de los derechos a la vida e integridad personal. A la fecha, el total supera las 71 medidas cautelares. Entre ellas se encuentran Luis Omasa, Pedro Guanipa, Rafael Ramírez, Aurora Superlano y sus hijos, y Macario González, que por cierto estuvo 2 meses desaparecido y el día de ayer simplemente le dijeron a la esposa, la llamaron por teléfono, dentro de 1 hora te entregamos a tu esposo. Tocaron la puerta, entregaron al esposo y le dijeron, tienes que supervisar el azúcar y la tensión. Ese es el contexto en que nosotros nos vivimos en los actuales momentos en Venezuela. Lo cierto es que los regímenes venezolanos no acatan las decisiones internacionales y se mantiene contumaz. Esta comisión ha reconocido que el gobierno de Nicolás Maduro no ha respondido ni ha implementado las medidas pese al grave riesgo que enfrentan las personas beneficiadas. Sin embargo, el incumplimiento estatal no puede neutralizar el mandato de la Comisión Interamericana ni el alcance del sistema interamericano. Las víctimas no pueden quedar desprotegidas y sin protección. Después continúo con lo que tiene que ver con las peticiones. Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Romero, director del Foro Penal. Bueno, en esta audiencia se refieren básicamente a 5 casos que el Foro Penal está llevando, que son los casos de Eduardo Emiro Labrador, el caso de Yevgeny Petrovich Trush, el caso de Jonathan Guillermo Torres Duque y otros 2 casos, Lucas Jonas Hunter y Camilo Castro. Sin embargo, quiero decir que solo desde el año pasado hay 23 medidas cautelares, algunas otorgadas, otras solicitadas, y lo que quiere decir que esto solo representa un porcentaje, vamos a llamar pequeño, de la cantidad de medidas que solo el Foro Penal lleva. En cuanto a los casos, quiero decir que las medidas cautelares y la presión internacional, así como lo decían algunos de los compañeros, es importante porque por lo menos de los 5 casos a los cuales nos estamos refiriendo acá, 2 han sido personas que ya han liberado, extranjeros, que es el caso de Camilo Castro, francés, y Lucas Hunter, también ciudadano francés y americano. Estos 2 casos son importantes porque van a referirse digamos, a lo sistemático y a lo que es el esquema regular que al día de hoy está ocurriendo en Venezuela. Y una de las bases de lo que ya han repetido y que lo voy a redundar en esto es que en Venezuela la desaparición forzosa o el no conocerse el paradero de las personas al momento que se tenía ya es lo común, o sea, ya es regular. Es decir, hoy detuvieron a una persona, no quiero decir el nombre, en la mañana, y obviamente uno habla con el familiar, está precisamente ahorita hablando con ellos. Y les decía, bueno, mira, ya hay que tener paciencia, pero para que sepan que lo regular es que los desaparezcan. No se sabe dónde están y eso puede durar, ojalá sea 2 días, ojalá 1 mes, ojalá menos. Pero en el caso, por ejemplo, de Camilo Castro y Lucas Hunter, que estuvieron detenidos por 6 meses, Lucas nunca se supo dónde estuvo. Sabíamos de manera, vamos a llamarlo informal, que podría estar en un lugar, pero nunca realmente se supo dónde estuvo y los liberaron. Y el caso de Camilo Castro igual. Y estas 2 personas fueron detenidas, por cierto, en Lucas Hunter en Colombia, que eso es algo que no se ha investigado bien, cómo estaba en Colombia y llegó a pasar a Venezuela y lo detuvieron. Y el caso de Camilo Castro bastante parecido. Sin embargo, por ejemplo, el caso de Petrovich Trush o Yevgeny Petrovich Trush, ciudadano ucraniano que fue a Venezuela básicamente de visita, al día de hoy no se sabe dónde está. Está práctica y formalmente desaparecido. Hay un caso, porque no está referido aquí, pero también hay una medida cautelar, que es un caso importante, un ciudadano iraní-irlandés de nombre Ali Akbara, le voy a decir exactamente, sí, bueno, el nombre Ali, lo conocemos como Ali,
es de Alireza Akbari, se conoce como Ali Akbari, ciudadano iraní-irlandés, se encuentra el día de hoy absolutamente desaparecido. Lo que les quiero decir, y para no tomar tanto tiempo y referirme a tantos casos, porque está también el de Sofía Sahagún, ciudadana española venezolana, todavía detenida, en el helicoide estuvo desaparecida por 4 meses, está el caso de un abogado del Foro Penal, por cierto, que se encuentra detenido, también inicialmente desaparecido, ya hoy en día está, o se sabe que está en Tocorón, pero ya va a cumplir más de 1 año detenido. Pero aquí hay varios elementos que deben considerarse y que están regularizándose en Venezuela, ¿no? Porque pareciera, bueno, regularizándose en Venezuela y pareciera que hasta en el mundo en ciertas ocasiones, porque el autoritarismo pareciera que está de moda, ¿no? Pero el hecho es que la desaparición forzada está muy unida y que se repite en Venezuela el derecho a la defensa, porque obviamente, ¿por qué desaparecen a la persona? Bueno, por cierto que en el gobierno consideran que no es desaparecido porque ellos saben dónde está, pero precisamente la desaparición es que ellos saben dónde está, pero más nadie sabe. Y se lo creen, se lo creen. Pero el hecho es que está muy asociado con el derecho a la defensa, porque ¿cómo tú le ofreces a una persona defensa si no sabes dónde está? ¿Cómo ofreces ayuda si no sabes dónde está? ¿Cómo le ofreces ayuda incluso, digamos, en su salud si no sabes dónde está? Entonces la desaparición forzosa es algo que está asociado directamente con esta violación grave al derecho a la defensa y obviamente el derecho a la libertad, ¿no? En cuanto, y con esto concluyo, creo que en 24 segundos, se ha hecho ya sistemática, por cierto, la detención de extranjeros, solo en la cifra del Foro Penal de 885 presos políticos, hay al día de hoy todavía 98 personas de nacionalidad extranjera detenidos, ¿verdad? Si le sumamos a los que han sido liberados, son 10 americanos que fueron liberados, más los 2. O sea, la detención de extranjeros en los mismos términos es algo que ya se ha convertido en algo sistemático. Los extranjeros han sido objeto también de desaparición forzosa y concluyo que, lamentablemente debo decirlo, veo poca incidencia internacional en cuanto a esta situación que se hace ya algo no solo nacional, sino global. Muchas gracias. Buenas tardes, estimados comisionadas y comisionados. En esta oportunidad hablo en nombre de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, una organización que se dedica a la defensa y documentación de personas perseguidas por motivos políticos en Venezuela. Yo quisiera referirme a una serie de medidas cautelares a través de su nombre y no de su número, para que el nombre de cada uno de ellos quede grabado en nuestra memoria y no sea olvidado en esta audiencia. Es importante honrarlos a través de su nombre, a las víctimas y a sus familiares. Es el caso de Roland Carreño, Freddy Superlano, Viallo Pirelli, Manuel Alejandro Muñoz, Daniel García Morillo, Fernando Loaiza, Albani Colmenares y Nélida Sánchez. Estas medidas cautelares tienen 3 elementos en común. El primero, que todos han sido sometidos a procesos arbitrarios. No se les ha permitido derecho a la defensa y la defensa pública se ha impuesto. En segundo lugar, los familiares han tenido visitas restringidas. Por ejemplo, en el caso de Freddy Superlano y Roland Carreño, hasta el día de hoy, desde el momento de su detención y posterior desaparición, siguen incomunicados y aislados. De hecho, se dice que fueron trasladados al Rodeo sin tener información oficial de que este traslado se haya efectuado. En el caso de Viallo Pirelli, a quien se le permitió hace un mes visita, tenía casi 1 año sin poder ver a sus familiares. Pero el caso de Viallo es bastante preocupante, no solo por su condición de salud, sino que ha tenido 3 recaídas que no han sido atendidas oportunamente. Incluso fue sometido a tratos de tortura, al igual que en el caso de Freddy Superlano. Nos relataban sus familiares que durante 9 días después de su detención fueron atados de las extremidades a través de una técnica de tortura denominada el pulpo. Eso no está en la medida cautelar y por ese motivo nosotros hemos informado a través del sistema esta situación que no había sido reportada. También está el caso de Manuel Alejandro Muñoz y Daniel García, activistas de 20 Venezuela. Y aquí quiero hacer un énfasis importante. Todas estas personas que son acreedoras de medidas cautelares
son dirigentes de partidos políticos, activistas de la sociedad civil y activistas de derechos humanos. Es decir, el motivo de su persecución es debido a sus ideas políticas. Esto encuadra perfectamente dentro de los supuestos de un delito de lesa humanidad. Estas dos personas, que son activistas de uno de los partidos políticos que principalmente está siendo en este momento acorralado por ser parte del cambio que se quiere instaurar en Venezuela a través de la líder María Corina Machado, estos dos activistas de este partido se encuentran en este momento en un centro de reclusión desconocido y el 3 de septiembre del 2025 fueron sometidos a torturas. Los dejaron 12 horas a las afueras recibiendo sol que les provocó quemaduras de tercer grado. Se les negó acceso al agua y alimentos por 3 días y se les ha obligado, según lo que nos dicen los familiares, y hoy me acompaña la madre de él, a quien saludo y honro, que se les ha obligado de manera pública a gritar consignas a favor de la revolución. Esto no solamente afecta su derecho a la libertad personal, a la integridad física, sino que además afecta su derecho a la expresión y a expresar sus ideas políticas. También está el caso de Albany Colmenares, activista también de 20 Venezuela, quien se encuentra recluida en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, en un centro de reclusión que no cumple con las condiciones mínimas. Lo que yo le pediría a ustedes, estimados comisionados, es en primer lugar que todas estas medidas cautelares sean ampliadas debido a que las circunstancias de modo, tiempo y lugar no se han modificado. Por el contrario, se han agudizado y se ha instaurado un nuevo patrón de persecución, de afectación a los derechos de las personas que ya están privadas de libertad. Quiero dejar rápidamente a mi compañera Romina, que va a hablar de una cautelar, y a Vilca Fernández, que hablará de otra cautelar rápidamente. Buenas tardes. Romina Lagunes, abogada de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Capítulo México. Me gustaría abordar la situación de las medidas cautelares de la abogada Nélida Sánchez, coordinadora de la organización no gubernamental Súmate. Recibió una medida cautelar que ordenaba al Estado venezolano informar si estaba bajo su custodia y, de ser así, precisar su paradero. Sin embargo, el Estado nunca cumplió con esa orden. Su familia logró ubicarla por medios propios después de que el Estado cambiara arbitrariamente su lugar de detención sin informar oficialmente. Desde entonces, se han presentado riesgos graves para su integridad física y moral. Nélida no recibe atención médica adecuada a pesar de padecer condiciones de su salud que requieren una aparición urgente. Además, su audiencia, celebrada el 29 de octubre, se realizó sin permitirle el derecho a la defensa, vulnerando sus garantías judiciales básicas. La situación de Nélida Sánchez evidencia un patrón sistemático de la desobediencia estatal frente a las medidas de protección internacional y un trato incompatible con la integridad personal y el debido proceso, que exige acción inmediata por parte de la Comisión. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Vilca Fernández, Expreso Político Venezolano. Yo voy a exponer rápidamente el caso de Fernando Loaiza, exalcalde del municipio de Catatumbo, quien fue privado de libertad por su posición política. Las condiciones de Fernando Loaiza al día de hoy son unas condiciones bastante delicadas en el estado de salud. Ha sido no solo privado de libertad, sino que ha sido torturado, no se le ha permitido el derecho a la defensa. Y es bastante delicado porque desde el momento en el que está en prisión, Fernando Loaiza no ha tenido visita de sus familiares, no ha tenido derecho a la defensa privada, pero además este es un patrón que se viene repitiendo con los más de 1000 presos políticos que hay en Venezuela, y es que se está persiguiendo a la defensa privada para evitar que las víctimas tengan este derecho. Se está persiguiendo a los familiares para evitar que las víctimas tengan el derecho de la visita o, peor aún, que los familiares puedan denunciar lo que está ocurriendo. Y así como ocurre en el caso de Fernando Loaiza, ocurre con Lenín Ojeda en el estado de Mérida, ocurre con el doctor Pedro Fernández, quien ha sido secuestrado, y una cantidad de prisioneros políticos que vienen siendo con un nuevo patrón, vienen siendo secuestrados, desaparecidos forzosamente, pero a su vez se les está negando la posibilidad
de tener una defensa, porque empieza la persecución a los ONG y a los defensores privados, para que de esta manera no se tenga una defensa y inicia la sentencia a las víctimas por 30 años de manera rápida, sin un juicio y sin haberle respetado todos los derechos. Esta situación que está ocurriendo en Venezuela no es nueva. Después del 28 tenemos cientos de presos políticos, después del 28 de julio del 2024, pero antes de eso tenemos miles de perseguidos y presos políticos que están olvidados y que hasta al sol de hoy, 9, 10, 12 años sin un juicio, sin derecho a la defensa, sin derecho a visita y con patrones de tortura bastante marcados como los que yo fui víctima. Yo les vamos a hacer llegar a ustedes unos videos, pruebas de torturas reales que están ocurriendo en estos momentos en las distintas cárceles de Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias, estimados comisionados. Yo soy la primera que voy a hablar en portuñol y entonces, perdóname, inicialmente yo estoy representando a María Andreina Oropesa Camacho, es mi amiga de Ladies of Liberty Alliance, está en el capítulo de portuguesa en Venezuela. María ha trabajado con María Corina por 10 años en portuguesa, estaba haciendo una campaña muy efectiva en portuguesa y estaba denunciando la operación Tum Tum en Venezuela. Un día antes de ser encarcelada en su casa, en el medio de la noche, estaba haciendo el video en que preguntaba para los oficiales de Maduro por qué lo estaban encarcelando. No lo respondieron, él los preguntó por qué están haciendo esto si no soy una delincuente. Esto hace pasado en 6 de agosto de 2024. Hasta ahora María no tiene acceso a un abogado privado también, tampoco así como los colegas aquí. La familia ha reportado que han cortado tus pelos a contragosto de tu solicitud. Entonces es una práctica también de no sé la palabra, de tortura, muchas gracias, una práctica de tortura también. Y ahora ahora la familia también está hablando que no hay acceso a comida y tampoco a agua también. Esta es la situación ahora de María y me gustaría mucho que la comunidad internacional se quede haciendo más presión por la situación que se pasa para que María salga del helicoide, es donde la familia ha visitado. Muchas gracias. Estimados comisionados, nos queda algo de tiempo, ¿verdad? Nos queda algo de tiempo. Sí, tienen la intervención por 35 minutos, van casi 30, tendrían 5 minutos más. Yo quisiera darle la palabra, si me lo permiten, a la madre de una de las personas que se encuentra injustamente privada en Venezuela. Buenas noches. Muy buenas noches. Mi nombre es Jenny Morillo, soy la madre de Daniel García. Agradecida por que escuchen un relato del dolor de una madre. Gracias a Kelvin por la invitación y a ustedes por escuchar. Hoy estoy aquí con el corazón roto, pero lleno de una fuerza que no sabía que tenía por mi hijo y por todos los presos políticos. Hoy me encuentro ante ustedes, no solo como la madre de Daniel García, quien hoy es uno de los más de 1000 presos políticos en Venezuela, sino como la voz de la angustia y la esperanza de miles de venezolanos. Mi hijo, al igual que tantos, fue detenido y acusado de delitos que no cometió. Es una víctima más de un sistema que no tolera la diferencia de pensamiento,
porque usa la fuerza, la tortura y la represión para silenciar a quien se atreve a alzar su voz en contra de la dictadura. Mi hijo hoy es acusado de incitación al odio, de terrorista. Lo arrojaron a un sistema judicial donde lo castigan sin derecho a una defensa privada. Son torturados físicamente, humillados, sobreviven en condiciones inhumanas, en espacios donde hay hacinamiento. El dolor de saber nos desgarra el alma a todas las madres, en las condiciones que se encuentran nuestros hijos en ese lugar. Nos rompe el corazón. Pero a pesar del sufrimiento, la fe y la esperanza nos mantiene firmes, por lo que somos madres, padres, hermanos, esposas y hijos que nos negamos a rendirnos y sabemos que no estamos solos en el mundo. Nos ven, nos escuchan y sienten nuestro dolor. Agradecemos a cada persona que nos brinda apoyo y que comparte nuestra lucha. Les pedimos que no nos olviden, que no se olviden de nosotros. Hoy les pedimos ayuda a que todos los presos políticos sean liberados y que cada madre vuelva a abrazar a su hijo. La libertad de nuestros seres queridos y la libertad de Venezuela son una misma lucha. Libertad para nuestros seres queridos, libertad para Venezuela, SOS Venezuela Libre. Es la carta que tenía para ustedes como madre y la represento en nombre de todas las madres venezolanas que hoy tienen a sus hijos presos. ¿Por qué digo que las represento? Porque he recibido muchas llamadas de muchas personas que saben que hoy estoy aquí y me han pedido que por favor sea la voz de aquellas madres que están silenciadas en Venezuela, las que no pueden hablar, las que tienen que callar las humillaciones y los maltratos de sus hijos. Muchas gracias. Yo les voy a leer las palabras de un preso político en este momento y en nombre de él voy a expresarme en menos de 2 minutos. Lenín Ojeda, preso político en el estado de Mérida. Violaciones y tortura. El SEBIN, Seccional Mérida, violó mi defensa, siembra pruebas falsas. No pude colocar un abogado de confianza y el Estado me expresa y me coloca el defensor. La fiscal, doctora Guanipa, basó una acusación en base a mentiras, panfletos, material explosivo y un llamado a instigación al odio, que no se hizo por ninguna red ni verbal. Tortura, guerra psicológica, atemorizándome con la acusación de que te esperan años de cárcel. Funcionarios, comisario Jonathan Arias, Carlos Montaner, Paredes, no recuerdo el nombre, subinspector Germica e inspector Johan Belandria, del SEBIN, todos. Liberaron una orden que me daban cada delito que se me acusaba, por el que se me acusaba. Pedían nombres, acusaciones de otros personajes y me torturaban física y psicológicamente para que nombrara a otras personas y poderlas encarcelar. Un funcionario puso sobre mi mano un objeto y me la quemaba. Paseaban las rejas, el hecho de no tener acceso al baño ni cuando ellos tenían. Tiempo y maltrato verbal. Era diario. Muchísimas gracias por toda esta información. Los testimonios tienen, de cualquier manera, todavía habrá 27 minutos de devolución, pero vamos a continuar. Vamos a dar la palabra ahora pues, a la mesa de la Comisión Interamericana y le doy en primer lugar la palabra a la comisionada Gloria de Mis, quien es relatora para Venezuela. Adelante, comisionada. Thank you very much, Caballero. And good afternoon. Good afternoon to victims. Good afternoon to those arbitrarily detained. Good afternoon to those
who we don't know their whereabouts. Good afternoon to their families, to their mothers, their fathers, their children, their brothers, and their sisters. Good afternoon to those representing them here, the civil society that risks their own life, the activists that risk their own life. Good afternoon to the Venezuelan population. Good afternoon to the Maduro regime. Good afternoon to the international community. I thank you, all of you here present, for trusting the Commission with your pain, with your hurt, with your stories, with your rights. Thank you for that trust. The Inter-American Commission on Human Rights has reiterated its deep concern about the severe escalation of systematic human rights violations in Venezuela following the July 2024 presidential elections. The Commission has highlighted the widespread and increasing use of enforced disappearances, arbitrary detention, torture, and incommunicado confinement, especially targeting opposition leaders, activists, journalists, foreigners, all those perceived as political adversaries, which include women, men, adolescents, and older persons, persons with disabilities. In addition to expressing grave concern the Commission has also recently requested an on-site visit to Venezuela, underscoring its urgent need to monitor and document the situation firsthand. The state's ongoing refusal to engage with the Commission, and we look at the table of the state, or provide relevant information despite the issuance and adjustments of 56 precautionary measures from 2024 to date, benefiting 88 individuals, constitutes a stark breach of international obligations and leaves victims and their families in a state of heightened vulnerability. The Commission has documented how the Venezuelan state employs deliberate instruments of political persecution designed to silence dissident, undermine due process, and erode judicial guarantees. The Commission calls for the immediate release of all political prisoners, the restoration of judicial independence, and the assurance that families and lawyers have access to all detained persons. The Inter-American Commission on Human Rights emphasizes that it will continue its intensive monitoring through MESEVE and SACROI Venezuela, documenting and public reporting efforts demanding urgent compliance with both precautionary and provisional measures and all human rights violations in Venezuela. The Commission also reminds both the Venezuelan state and the international community that upholding human dignity, transparency, and accountability are non-negotiable foundations for the protection of human rights and the rule of law in Venezuela.
Having said that, I want to say this to the families, to those putting their lives at risk in defending Venezuelans that cannot defend themselves. I stand in solidarity with you. You're in my prayers every night. You're courageous, and you are the wind beneath my wings. I have two questions. One is a request to elaborate on the state of physical and mental health of those arbitrarily detained or released, the access to health care to those detained and released. The second question relates to visits. How has access to visits worked in cases where it's been allowed? Is there consistency? What are the formalities? I thank you. I yield the floor to you. Muchas gracias. Tiene la palabra el comisionado Bernal, que está en esta última parte con nosotros, pero para que pueda advertir alguna cosa o preguntar. Adelante. Muchísimas gracias, presidente. Yo quiero, en primer lugar, disculparme porque al terminar mi intervención tengo que retirarme para tomar un vuelo. Yo quisiera, en primer lugar, agradecer a todas las personas que han venido aquí por su valor y recordar que ustedes no pueden ser objeto de ninguna represalia por estar aquí en esta audiencia. Homicidio, tortura, desaparición forzada, fraude electoral, violaciones al debido proceso, sometimiento de hambruna a toda la población, escasez de medicamentos, muerte por falta de tratamientos a la salud, etcétera, son la cantidad de crímenes y de violaciones de derechos humanos innombrables e innumerables que este régimen de sátrapas ha cometido y viene cometiendo. Yo quisiera simplemente decirles, en primer lugar, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos continuará con su presión para exigir la liberación de los presos políticos. En segundo lugar, para que las medidas cautelares que ustedes han solicitado se mantengan, para que la comunidad internacional conozca las violaciones de derechos humanos que están detrás. Luego, a mediano plazo, yo los animo a tener optimismo en que pronto esta horrible noche tiene que cesar y que lo que ustedes están haciendo será un testimonio de la verdad a la que miles, cientos de miles de familias han sido sometidas en Venezuela. Y también yo espero que haya un proceso de justicia transicional que deba llevar a imponer sentencias a quienes han cometido esas violaciones de derechos humanos, y si no es así, a que la Corte Penal Internacional los lleve a la justicia como tiene que ser. Muchas gracias. Gracias, comisionado Bernal. Adelante. A continuación, le doy la palabra a la comisionada Roberta Clark, quien es relatora para personas defensoras de derechos humanos. Thank you very much, Commissioner Caballero, and good afternoon, everyone who is here and those who are online. I want to start off by saying we at the Commission very much appreciate your trust in this institution. We commend your determination, your insistence to use your voice to speak on behalf of those who have been silenced by unjust and arbitrary incarceration. You have compellingly outlined what amounts to a complete collapse of the rule of law in Venezuela and the egregious violations of political rights. And this we understand to be a pattern of authoritarianism, the intention of which is to quash all dissent and opposing views in the interest of the maintenance of power. I have a few questions for you that may help us also understand how we can maybe make our precautionary measures or may affect how we word our precautionary measures. I wanted to ask about the legal representation. I have the sense from what you've said that persons who are
detained without warrant, and detained indefinitely don't have the choice of their own legal representation. I would like to hear a little bit more about that. Is this characteristic of all persons detained, that representation is provided for them and not persons that they have themselves selected? And has the Ombudsman's Office or any other administrative institution intervened in any way to speak on behalf of those who are detained and to protect the beneficiaries? Gracias. Comisionada Andrea Pochac. Adelante. Muchas gracias. Muy brevemente para expresar mi solidaridad, por animarlos a seguir en la lucha, contando con la Comisión Interamericana, insistiéndonos cada vez que sea necesario que nos insistan para que saquemos alguna resolución, alguna medida cautelar. Sepan que hacemos todo lo que está a nuestro alcance y que Venezuela es una prioridad en la agenda de la Comisión Interamericana, que hemos emitido decenas de medidas cautelares con toda la rapidez que podemos hacerlo, pero si tenemos que hacer algo más, si todavía podemos utilizar alguna herramienta más de nuestro abanico de herramientas jurídicas, políticas, diplomáticas, cuenten con todo nuestro apoyo. Así que solidaridad a ustedes, a las familias, a las personas que están privadas injustamente de la libertad y animarlos a no claudicar y a seguir en la lucha. Gracias. Gracias, comisionada. Le doy la palabra al relator Pedro Vaca. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente, y me sumo no solo a la gratitud, sino al reconocimiento a la labor que hacen, porque si hay un Estado sobre el cual es muchas veces más difícil defender derechos humanos es Venezuela, y somos plenamente conscientes de los riesgos que esto implica para ustedes, para sus familias. Yo quisiera tal vez empezar por trasladar algunas preguntas. Algo que siempre preocupa a la relatoría tiene que ver con los planteamientos de las autoridades, la forma como se refieren, bien sea a ustedes como defensoras y defensores o a las personas beneficiarias de las medidas cautelares. Registramos un prontuario bastante vergonzoso de declaraciones estigmatizantes, y un poco quisiera acudir a ustedes para consultar el estado actual de esos emplazamientos públicos de las autoridades hacia labores especialmente protegidas como el periodismo, la defensa de los derechos humanos o la oposición política. En segundo lugar, quisiera consultarles y corroborar con ustedes información que ha sido allegada a la relatoría, en el sentido de que si bien hay unas personas que están detenidas y se conoce del lugar de detención, también se ha reportado que hay personas que han sido trasladadas y se desconoce el lugar donde podrían estar. Contrastar con ustedes si esto es coincidente con el seguimiento que hacen y si esto es vigente, digamos, a día de hoy. También a través de este espacio creo que es pertinente, como lo hacía la relatora País, hacer un llamado a la comunidad internacional, creo yo, al menos por tres razones. Uno, porque estamos hablando de temas que son un imperativo moral y jurídico dentro del derecho internacional de los derechos humanos. En segundo lugar, porque las rejas en Venezuela también tienen encerradas a personas de distintas nacionalidades, y quisiera también consultar al respecto. Si bien en la audiencia se han hablado de algunos planteamientos. Y también porque creo que la comunidad internacional debería y está llamada a apoyar decididamente la solicitud de visita que hiciera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este último semestre. En ese sentido, nosotros, como saben las personas solicitantes, hacemos un seguimiento bastante detallado de los centros, de los periodistas que puedan estar en centros de detención, y si estuviera a mano de ustedes indicar cuáles centros de detención deberían ser aquellos que se priorizaran en el marco de una eventual visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En lo que respecta a periodistas, lo que hemos podido documentar es que se requeriría al menos visitar centros de detención en la capital, en Caracas, en Miranda, en Aragua y en Portuguesa, en la medida en la que tenemos conocimiento que en el helicoide, en el Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana,
en la Policía Nacional Bolivariana, Boletía Zona 7 y el Instituto Nacional de Orientación Femenina, esto refiriéndome a Caracas, se encuentran periodistas detenidos y detenidas, que en el Rodeo 2, Yaré y Yaré 2, en el estado de Miranda, también hay periodistas detenidos, que en Tocorón, Aragua, también hay periodistas detenidos y que en el destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana, La Cascada en Portuguesa, también hay periodistas detenidos. Esto sobre la base de que, en mi entender, la solicitud de visita que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe estar también en proceso de alistamiento, ¿no? En la medida en la que es de interés de la Comisión poder ver de primera mano, y creo que lo que se ha registrado en esta audiencia es tremendamente angustiante y requeriría de una observación in situ. Muchas gracias, presidente. Gracias, relator. Le doy la palabra a la secretaria ejecutiva, Tania Renao. Gracias, presidente, y saludo una vez más y con mucho agradecimiento por estos testimonios a las personas que hoy se encuentran en esta mesa. Es significativo que esta audiencia sea la última del 194 periodo de sesiones. Es el colofón de 19 audiencias que nos han mostrado las estrategias de dictaduras consolidadas, pero también de autoritarismos en ascenso. Y a mí me gustaría decir que la Comisión Interamericana tiene una metodología consistente para ambas situaciones. La toma de testimonios, el uso del derecho internacional y de estándares interamericanos, el diálogo con los organismos internacionales, tanto con organizaciones de la sociedad civil como con las oficinas en el terreno cuando existen estas de Naciones Unidas. Y estoy muy alentada de cómo en el caso de Venezuela este monitoreo reforzado que también se ve en el capítulo 4B de manera sistemática y longitudinal, da la historia de lo que deseamos desde la Comisión Interamericana que pueda servir para procesos de justicia transicional. Eso es la gran importancia de escuchar sus voces, de escuchar los testimonios que ustedes nos traen y de que se mantengan quizá con la esperanza de que cuando vengan los momentos de justicia transicional, ustedes le habrán dado a la Comisión Interamericana testimonios, medidas cautelares, peticiones y casos que nos servirán para el futuro. Y quiero finalmente solicitarles que no dejen de informarnos en los expedientes de las medidas cautelares, los hechos, los elementos novedosos. No hay que dejar de mover los expedientes de las medidas cautelares porque esa información novedosa, esa información nos sirve no solamente para el seguimiento de la medida cautelar, pero también refuerza el monitoreo. Tengan ustedes la seguridad que esta Comisión Interamericana mantiene altos estándares metodológicos para Venezuela y para todos los países de la región y que así como respetamos las voces de otras personas de la región, escuchándoles, las voces de las personas de Venezuela son testimonio fundamental para poder hacer el monitoreo. Y les queremos agradecer mucho ese trabajo y este tiempo que se han tomado para venir aquí. Gracias. Fernanda Dos Anjos. Muchísimas gracias, presidente. Yo quisiera empezar también con un agradecimiento y en especial a las personas representantes también de las personas beneficiarias de las medidas cautelares, porque sabemos que para ustedes no es sencillo lograr buscar información, no solo para esta audiencia, sino que también para los expedientes, lograr contactarse con personas familiares para seguir poniendo en relieve la situación que las personas beneficiarias de las medidas cautelares están enfrentando y también agradecer a las personas beneficiarias que sí vinieron a asistir a esta audiencia. Vamos a tener pronto el depoimento de Sairán. Quisiera también aprovechar la oportunidad que tenemos algunas personas familiares aquí, que muchos de ustedes están en contacto con las personas familiares, para saber la situación de ellas, porque sé que están ahí buscando en las cárceles, tratando de ubicar a las personas, recibir información,
como ha sido para ellas, si ellas están recibiendo hostigamientos, si algo o cómo está pasando esta situación no solo psicológica, como ha mencionado la comisionada Demis, sino que para su propia seguridad. E entendemos que se dieron, en el marco de estas 35 medidas cautelares, algunas pocas liberaciones que ustedes mismos han hecho referencia en esta audiencia. Entender un poco sobre este proceso, cómo se dio, se les entregó acta de liberación, se siguen los procesos judiciales en su contra, han tenido nuevas situaciones, pero ahora ya distintas, de quizás vigilancia, hostigamiento, algún nivel de amenaza. Si se puede conocer o si ustedes cuentan con la información, agradecería mucho por si se puede compartir. Muchas gracias, presidente. Gracias. Voy a tomar nada para expresar mi solidaridad, sumarme a esta expresión de solidaridad en lo personal y como miembro del Pleno de la Comisión Interamericana, y agradecer toda esta información que nos están trayendo. En segundo lugar, para enfatizar que pues esta situación ha sido uno de los ejes fundamentales del monitoreo también de la Comisión Interamericana a partir del proceso electoral de julio de 2024. La Comisión sale con un informe justamente sobre violaciones graves a derechos humanos en el contexto electoral. Esa es la mirada, además de, pues, evidentemente lo que ha implicado la ruptura del orden constitucional y democrático, la falta del Estado de Derecho, la falta de equilibrios, de contrapesos, de violaciones a los derechos político-electorales, pero también esta mirada sobre violaciones graves a derechos humanos. Eso quería decir, y quiero, digamos, hacer dos preguntas también, porque en este tema que están diciendo de la imposibilidad de una representación, a propósito de Fernando Loaiza, lo que y preguntaba a la comisionada Clark, de los representantes legales, ¿qué está pasando con el Poder Judicial? ¿Hay algún sector del Poder Judicial que esté tomando alguna iniciativa? No hay, está totalmente capturado, no hay jueces y juezas que puedan empezar a interesarse a llevar los temas. ¿Qué mirada tienen sobre el Poder Judicial? Y la segunda pregunta es si están siendo acompañadas las personas por otros sectores sociales. ¿Qué está pasando con la academia, por ejemplo? ¿No? Clínicas o espacios universitarios, organizaciones de otro tipo que estén pudiendo hacer algo en medio de esta sofocación de derechos humanos en medio de este autoritarismo. Esas son mis dos preguntas. Voy a pasar el uso de la palabra entonces nuevamente a ustedes. A ver si no está, si estás, ahí estás, ¿verdad? Adelante, puedes intervenir ahora. ¿No está escuchando? Sairam. Ahora sí es. Muy bien, para empezar, y entonces procedemos igual, 27 minutos con un letrero de 3. Por favor, adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, distinguidos comisionados y comisionadas, y al igual un saludo a los honorables defensores y defensoras de derechos humanos y víctimas que están allí de forma presencial. Mi nombre es Sairam Ríos, soy expresa política, soy de igual manera pareja del preso político Jesús Armas, quien cumplió 11 meses injustamente privado de libertad en el Helicoide. Ambos somos beneficiarios de las medidas cautelares 1426-24 solicitadas a través de la organización Defiende Venezuela. Jesús Armas fue detenido el 10 de diciembre del 2024 en medio de un ambiente de persecución política. Fue detenido a las salidas de un café en el área metropolitana de Caracas. Fue detenido de manera arbitraria, fue desaparecido, fue llevado a una casa clandestina del SEBIN, en la cual fue torturado, fue asfixiado con bolsas plásticas, mientras se les preguntaba las direcciones de otros compañeros de la oposición o sobre la dirección de María Corina o Edmundo González. Luego de allí fue transferido
a otro centro de reclusión de la PNB en el cual fue presentado sin acceso a sus abogados privados, lo cual es otro patrón que se repite en otros presos políticos. Luego fue transferido al Helicoide, el cual es su centro de reclusión actual y en el cual se le aplicó esta nueva forma de tortura que han mencionado mis compañeros anteriormente y que ahora es una nueva forma de tortura que se aplica en otros presos políticos, que es el aislamiento y la incomunicación como forma de tortura. Luego de que se le fueron otorgadas las medidas cautelares solicitadas por la organización Defiende Venezuela, se le mantuvo este aislamiento y esta incomunicación a pesar de las múltiples denuncias que se hicieron. Luego, después de casi 10 meses, fue que sus padres pudieron abrazarlo por primera vez y pudieron tener una primera visita en el Helicoide el 9 de octubre. Sin embargo, cuando pensábamos que una parte de este horror comenzaba a acabar, nuevamente se le suspendieron las visitas y pasó otro mes nuevamente sin visitas y sin comunicación con sus familiares. Luego, recientemente, la semana pasada, se le volvieron a reiniciar las visitas y les hago mención a esto porque es una constante zozobra a la cual somos expuestos los familiares y los presos políticos como forma de tortura y además bajo amenaza y represalia de lo que puedan decir o hacer bajo la amenaza de suspensión de visitas y de comunicación con sus familiares. Es importante también decirles que en mi caso, después que se me fueron otorgadas las medidas cautelares, seguí siendo amenazada y hostigada. Luego de que se me otorgaron las medidas cautelares, fui mencionada por lo menos en 3 oportunidades adicionales en el programa de El Mazo Dando, dirigido por el ministro de Interior y Justicia, acusándonos por el activismo que desarrollamos junto al Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos y por alzar la voz en favor de Jesús Armas, mi pareja, pero también por otros presos políticos, acusándonos de conspiración, de querer desestabilizar solo por luchar por la libertad de los presos políticos y acusándonos de terrorismo. Jesús Armas, al igual que todos los presos políticos postelectorales, es acusado de delitos de terrorismo. Esto también es muy importante mencionarlo, lo cual es un patrón que se repite en otros presos políticos y que denota el abuso de las leyes antiterrorismo. De igual manera es importante para mí mencionar que esta persecución que se ha desarrollado hacia mí como integrante del comité es una persecución que se repite en otros integrantes del Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos, los cuales son permanentemente hostigados y amenazados. Tenemos el caso de Andreina Baduel, la cual justo después que se le otorgaron las medidas cautelares tiene un cerco policial a las afueras de su casa. Pero de igual manera su hermana Margaret Baduel sufrió un atentado donde sujetos encapuchados llegaron a su edificio donde reside y le colocaron una sustancia desconocida en el carro y cuando salió en su carro, afortunadamente no pasó a mayores, pero tuvo un accidente ante ello. Y recientemente varios integrantes del comité han sido perseguidos al salir de las actividades y han sido hostigados y permanentemente se les tomó fotos en sus manifestaciones. Pero de igual manera hemos tenido casos de familiares a quienes cuando han llegado a las visitas se les dicen que las tienen suspendidas por haber participado en una vigilia o por haber participado en una actividad y por denominar estas actividades pacíficas como una forma de instigación al odio. Y en este sentido aplican esta práctica como forma de amedrentamiento y de tortura y suspenden las visitas de manera arbitraria a algunos familiares por 1 mes, 2 meses, 1 semana o 2 semanas, dependiendo del perfil y de la persona. Las condiciones de reclusión, pues, son inhumanas. Estamos permanentemente sometidos a esta zozobra, a este aislamiento y a esta incomunicación en los cuales en otros presos políticos que han estado con Jesús han pasado hasta más de 1 año sin poder tener contacto con sus familiares, donde tenemos familiares del comité que ya no saben qué decirle a sus hijos ante más de 1 año sin poder tener ningún tipo de comunicación y donde la única fe de vida se ha convertido en la ropa sucia que nos entregan, pero en suministrar alimentos o medicinas. En este sentido, como
víctimas, como expresa política, como integrante de un comité, quiero reiterarles la importancia de la presión internacional, la importancia de las comunicaciones que se desarrollan desde cada una de estas instancias de derechos humanos a las cuales ustedes representan y que sí hace efecto, sí es importante y en muchos casos sabemos que salva vidas inclusive de muchos presos políticos y evita incluso que los sigan torturando. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a responder la pregunta sobre el estado de salud de las personas que han sido liberadas, el estado de salud mental. Víctimas a las que hemos representado sufren de pesadillas, ataques de pánico, fobia a la luz, a los sonidos metálicos, tienen persecución paranoica y tienen problemas psiquiátricos. Esto en un gran porcentaje de las víctimas que han sido liberadas, que han estado en estos centros del horror, ¿no? Y, por supuesto, han necesitado ayuda psiquiátrica ellos y sus familias, sus madres, sus padres, para poder superar esas cosas que han sucedido, ¿no? Que han vivido. Y en cuanto a la pregunta de usted sobre qué cárceles recomendamos que visiten, la peor cárcel en este momento en Venezuela, según lo que nosotros llevamos como Instituto Casla, es el Fuerte Guaycaipuro. Es infame lo que está sucediendo en ese lugar. Los presos civiles y militares están bajo tierra como si fueran unos leones enjaulados con las rejas por encima, por donde pasan los custodios. Hay dos grupos, los que fueron llevados en el mes de abril y los que fueron llevados en el mes de agosto, perdón. Ambos grupos están desaparecidos de sus familiares, no tienen visitas, no les han permitido comunicarse con ellos y la información que tenemos es que están tan delgados y tan malnutridos que hay algunos que no pueden caminar derecho, que caminan casi en 4 patas porque no se pueden enderezar. Tienen la piel pegada a los huesos y han pasado por enfermedades sangrantes, por ejemplo, han vomitado sangre, no los tratan, se desconoce la situación porque no los han podido ver. Esos también son desaparecidos. Las otras informaciones son, por ejemplo, los que están detenidos en el Rodeo 1 y están castigados en la famosa celda de castigo, colgados, desnudos, esposados, desnudos, desde hace días, castigados. Son varios. Después está el caso de Yare 2 y Yare 3, en donde los presos son torturados delante de la población penitenciaria. Los sacan a los presos políticos y los golpean con bates, los humillan y después los meten en celdas de castigo, ¿no? Y claro, sus madres, las esposas, no se atreven a denunciar porque tienen miedo de que además los sigan castigando. Tocorón es un centro de torturas donde hace 3 días, 4 días, se intentó suicidar un joven que desesperado por no salir, intentó suicidarse. Pero es que ese es un caso, un patrón sistemático dentro de Tocorón y dentro de Tocuyito. Nosotros llegamos a documentar el año pasado al menos 9 intentos de suicidio diario de jóvenes que habían sido detenidos en ese lugar postelectorales. Es importante decirles que estos centros de detención remodelados por el régimen, que él anunció remodelación, el mismo Maduro anunció esas remodelaciones a los 2 días de las elecciones, ¿no? Estaba también planificado que él dijo, hemos mandado a remodelar Tocuyito y Tocorón para que reciban a todos estos guarimberos, ¿no? Y dijo que al segundo día dijo que habían, o creo que eran 700, 800, ya a los 5 días dijo que tenían 2.000 detenidos para estas cárceles. Estas cárceles están bajo un nuevo sistema que se llama el sistema SESMAS. Es decir, ya no es solamente una cárcel civil ni común, no. Es un centro, es una cárcel de máxima seguridad conducida por el SESMA. ¿Qué es el SESMA? Es un nuevo sistema penitenciario donde hay oficiales del DGCIN, porque es el DGCIN el que dirige esos centros de detención. Ya no es común, no, es un centro especializado
del régimen para los presos políticos, ¿no? Y si ustedes me preguntan, la primera que visitaría sería Guaycaipuro, la segunda el Rodeo, la tercera Tocorón y Tocuyito, y Yare 2 y Yare 3. Y para terminar, quiero hacer una recomendación, ¿no? Si hay algo que el Estado rechaza, es que los expongan, por eso es que muchos de nosotros cuando denunciamos, muchas veces salvamos vidas. Porque cuando se denuncia y se pone la foto al que se está llevando o al que están torturando, muchas veces logramos que eso deje de suceder. En el caso de los desaparecidos, sería muy bueno que la Comisión Interamericana colgara una vez a la semana quiénes son los desaparecidos, qué fecha desaparecieron y cuáles son sus rostros, y exigirle al régimen que aparezcan. Porque no es posible que tengamos hoy día, en el caso nuestro, a 3 personas desaparecidas desde el año pasado, que nadie sabe dónde están, ni en qué condiciones, si están vivos, si están muertos. O sea, el desespero de las familias es terrible. Colgar un aviso, se busca. La Comisión Interamericana necesita saber dónde están estas personas, exponerlos, decirles dónde están, exigirle que aparezcan esas personas. Esa sería una. Y la otra que yo pediría es responder con rapidez la solicitud de ampliación de medidas cautelares a familiares de beneficiarios que también están siendo encarcelados. En el caso de la familia Castillo, yo voy a solicitar la semana que viene la medida cautelar, que se extienda la medida cautelar a las 2 jóvenes que se llevaron esta semana, a las 2 hermanas de Henry Castillo que se llevaron esta semana. Muchas gracias. Perdón, nada más para hacer, muchas gracias, una acotación. Necesitamos concluir en 8 minutos. Entonces, para acotar el tiempo, perdón que todavía lo acoto un poco más, pero por razones ya de término de la audiencia. 8 minutos. Muchas gracias. En vista de lo corto del tiempo, nosotros vamos a leer las peticiones que tenemos a la comisión. La primera es solicitar al Consejo Permanente de la OEA la creación de un grupo de trabajo para coadyuvar en el cumplimiento de las decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con fundamento a la jurisprudencia de la Corte, caso Caprile versus Venezuela, que desarrolló el principio garantía colectiva y la sentencia Chirino, Salamanca y otros versus Venezuela del 21 de agosto del 2025, que reafirmó la vigencia de la Convención Americana y la plena competencia de la Corte para conocer casos venezolanos. Que en atención al artículo 76 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, literales A, B y D, y ante la persistente omisión del Estado venezolano en cumplir las medidas cautelares otorgadas a la Comisión eleve solicitudes mediante el escrito correspondiente y previa autorización de beneficiarios de dichas medidas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que conceda medidas provisionales siempre que se verifiquen los requisitos de extrema gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable. Y consignamos la petición de eso. Que la Comisión emita un pronunciamiento específico sobre la vigencia y el alcance de las medidas cautelares cuando las personas beneficiarias se ven obligadas a trasladarse al exilio. Las represalias contra opositores persisten incluso fuera del territorio venezolano, como lo evidenció el atentado ocurrido en Colombia en octubre de 2025 contra un activista de derechos humanos y un consultor político, ambos venezolanos. Por lo que solicitamos que quede establecido que las medidas cautelares sigan protegiendo a la persona independientemente de su ubicación y obligan al Estado receptor a garantizar su resguardo mínimo. Requerir al gobierno de Nicolás Maduro que aclare el alcance jurídico y operativo de las medidas de arresto domiciliario otorgado a varios beneficiarios e indique de forma expresa las autoridades competentes ante las cuales pueden presentarse solicitudes, quejas o peticiones relacionadas con dichas medidas, incluyendo permisos médicos y visitas familiares. Y ratificar la solicitud presentada por la relatora país para Venezuela a fin de realizar una visita in loco con el propósito de constatar la situación general de las personas detenidas en el marco de la Organización de Estados Unidos, Estados Americanos. En caso de que el Estado venezolano niegue dicha visita, que lo va a hacer, solicitamos respetuosamente que la Comisión Interamericana lleve a cabo la misma desde la ciudad de Cúcuta, Colombia, donde sea posible recabar testimonios y sostener reuniones con víctimas, familiares y organizaciones de la sociedad civil. Yo voy a responder 2 preguntas, una que hizo el presidente y otra que hizo el comisario Bernal, el comisionado que tuvo que salir.
No, 2 minutos nada más. Uno, en Venezuela no hay un Estado de Derecho y no hay unos poderes autónomos y de separación. Hablan de la Defensoría del Pueblo, eso no existe. La Defensoría del Pueblo es una estructura simplemente que toma la denuncia, pero no da ni oportuna ni adecuada respuesta. El comisionado Bernal dice que los que estamos aquí no podemos ser perseguidos en ningún momento. Eso lo dice en blanco y negro el papel. Pero cuando cualquiera de nosotros llegue a Venezuela, simplemente somos objeto de persecución, de fotografía y hasta de detención. Y lo que tiene que ver con el derecho a la defensa en los abogados, eso es un principio constitucional que está establecido en el artículo 44 de nuestra Constitución, que cualquier detenido tiene el derecho de nombrar a su defensa privada. Lo que pasa es que el detenido, el preso político no tiene ese derecho, sino de que le impongan un abogado público, pago por el gobierno, y que ni siquiera ese abogado tiene derecho a leer el expediente. ¿Cómo prepara usted una defensa si no tiene derecho a ver el expediente? Se queda totalmente, en ese sentido, indefenso. Igualmente pasa con el Poder Judicial, que dice el presidente. ¿Qué pasa con los jueces? ¿Qué pasa con el Poder Judicial? No existe, presidente. No hay una justicia para las personas. Lo que hay es una justicia simplemente para un sector que manda en nuestro país. Pero no existe. No hay instituciones ni hay separación de poderes, lamentablemente. Y me da pena decirlo en esta instancia, pero hay que hablar con la verdad y con transparencia. Gracias a ustedes. Tenemos que concluir la audiencia, pero bueno, les agradecemos esta comunicación permanente y la atención que tiene la Comisión Interamericana hacia Venezuela y pues la prueba de estas medidas cautelares. Gracias, gracias.